doctrinas del calvinismo, ¿no? Que estudiamos en esa oportunidad la clase irresistible, que el arminianismo cree en una gracia en la cual el hombre puede resistir, que la elección no es incondicional, que la elección es condicional. Nosotros tocamos esos puntos del calvinismo. Más ahora vamos a hablar sobre la gracia en cuanto a la salvación del hombre, en la vida del hombre. La gracia, los hermanos conocen el significado. ¿Quién puede definir qué es gracia? Vamos a ver la gracia como... La gracia salvadora, la gracia en la vida. Continuando No toda la diferencia de los puntos del calvinismo en cuanto a la defensa de la doctrina de la reforma. ¿Te acuerdas? En parte como carácter de Dios, vamos a ver la gracia. Sí, como atributo de Dios. Como atributo de Dios. La gracia tiene que ser el regalo merecido de Dios hacia el hombre pecador. El favor, ¿no? Favor inmerecido. Favor concedido. Entonces la gracia es el favor inmerecido para el hombre que necesitaba, que tiene condenación, pero gracias a para obtener la salvación. Ese es el concepto, es la definición. La definición de gracia. Y es un concepto que ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces, hermano Neto, ¿qué es la gracia? La gracia es otorgada por Dios que a través de su misericordia, porque lo que nos condenaba era el pecado, a la muerte. Por su misericordia Él nos separó. El castigo que merecíamos, ¿no? El castigo que merecíamos, la muerte, porque el pecado es muerte. La gracia. La gracia es el modo de salir de aquello que te condenaba. No sé. Él detuvo su justicia en la misericordia. Pero en la gracia Él nos dio el medio, que es Jesucristo, para salvación. La gracia es un regalo inmerecido al pecador. Amén. Ahora sí, regalo inmerecido al pecador. Está bien. Bien. La gracia es un favor inmerecido al pecador, para el hombre. Pero hay un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? La gloria y su alabanza. Para ser Amén, salvos. amén, amén, hermano. ¿Perdón? Para ser salvos. Para ser salvos. Pero el propósito fundamental de la salvación de la gracia de Dios es para la alabanza de su gloria, para la gloria de Dios. Isaías 43. Todos los llamados en mi nombre para gloria mía han sido creados, lo formé y lo hice de su palabra. Bien. Pasaje de Efesios 1, capítulo 3, hasta el versículo 7. ¿Quién puede leer, por favor? Amén. ¿Cuál? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Perdón, Efesios 1, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado. Amén. ¿Cuál es el propósito fundamental? Para la alabanza de la su gloria. ¿De la gloria de qué? De su amado. Gracia. Para ser Con la cual nos acepto hizo amados en el amado. en En el el amado es Jesucristo. Entonces, uno de los propósitos fundamentales de la gracia es para la alabanza de la gloria. No solamente queda eso, como lo vimos el día de ayer, también está en la parte más adelante, el versículo 12. Para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Es el propósito para la alabanza de su gloria. Versículo 14 también, por favor. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alcanzar su gloria. La parte principal de la vida del cristiano
en la salvación es dar la gloria a Dios en todo. La manifestación del poder de Dios, la manifestación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, primero una transformación, pero como consecuencia es dar gloria a Dios en todas las cosas. Gloria en todo. Es más, en la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, sea de comida, sea de bebida, sea para la gloria de Dios. Todo está incluido, no hay nada, no hay ningún detalle mínimo que no sea para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, Él nos rescató. Sí, es verdad, el propósito es ser llamados a ser santos, pero en esa santidad, en ese camino de santidad, el propósito es dar la gloria a Dios. Eso lo vemos, un pasaje que hemos estudiado, Tito capítulo 3. Para la gloria de A ver, ¿quién puede leer? Hermano, Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia es manifestada, como la definición lo hizo. En el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, muertos, estábamos apartados de Dios, muertos en delitos y pecados, no había nada bueno según Romanos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero luego, ¿qué se manifiesta? La bondad de Dios. La bondad. Okay, acá no la tengo. En la bondad de Dios, ¿qué está incluido? La El gracia, amor, la gracia, la misericordia, el amor y la paciencia. Gracia, Misericordia, amor y paciencia. Entonces, ¿misericordia qué es? Todos los días se renuevan su misericordia. El castigo que merecíamos. El castigo que merecíamos nosotros. Mas Dios nos renueva todos los días. Entonces dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién puede explicar ese pasaje? ¿Sí? Nos salvó no por obra de justicia. Cuando se manifestó es el amor de Dios, cuando Hijo del Señor Cristo, ¿no? Manifestó la bondad de Cristo Jesús, el amor de Dios, ¿no? Es la gracia de Dios, nuestro Salvador, Cristo Jesús, y su amor para con nosotros, el amor, como dice 3:16 nos habla, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que Dios hizo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda más en la vida eterna. Así mismo vemos en primera de Juan capítulo 4:10, donde nos habla también de su amor, ¿no? En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que hayamos amado. En esto consiste también el amor a Dios, no que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó y nos dio así con nosotros. Versículo 6, ¿quién lo puede? Pero en el 5 también, perdón, en el versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nosotros sabemos que todos somos pecadores. De 23, y que somos justos. La gloria de Dios, no por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo, por la cual nos ha redimido, como dice acá, por el lavamiento
de la ¿De dónde regeneración surge a nosotros de su Espíritu Santo? Que ha derramado abundantemente en cada uno de nosotros. Amén. Versículo 6, hermano. en el cual derramó su justicia abundantemente. Dice que tenemos demasiado abundantemente. La gracia de nuestro Señor fue derramada a todos sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él nos justificó a todo pecado. Al que Él cree en Él, van a ser justificados. Hermano, pero cuando usted dijo el lavamiento De la regeneración, ¿qué entendemos por eso? nuevas criaturas, ¿Qué tiene para ver? el nuevo nacimiento, regeneración. ¿Sí o nada más? Lavamiento es la palabra. Usa la palabra. Agua, El agua. El lavamiento de la regeneración. Porque Es necesario. somos regenerados porque la palabra nos regenera. La palabra en la escritura agua es En el Antiguo Testamento usted simbolizaba por la agua. limpiar. Entonces, Lavar. cuando dice, sabemos que los hombres no tenemos justicia, pero no tenemos obras, son muertas ante Dios, sino por la misericordia, por el el castigo lavamiento. que no merecíamos, por el castigo que merecíamos. O sea, habla de eso. No, pero Para Pero que nadie aquí- se gloríe. Aquí está el comienzo de todo, de un creyente, de un nacimiento, un de un nacimiento, el crecimiento, o como el rescate que escuchó, él oyó la palabra y creyó. Y el Espíritu Santo vino con la Viene para palabra y convencer. lo limpió, lo regeneró. Perfecto. Pero ¿qué pasaje bíblico aplicamos a lo que el hermano está hablando? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, "Mas por él Estáis en Cristo, Jesús, hecho por Dios, sabiduría, justificación y redención. redención". ¿Me otro pasaje en la cual la palabra de Dios es aplicada en nosotros? Venga, Efesios, capítulo 1. Unos Al oír, ¿Qué dice? habiendo oído la palabra, ¿no? La palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio de nuestra salvación, justo sellado con el Espíritu Y Santo habiendo de la creído, promesa. La palabra de verdad, En ¿no? él El fuiste Evangelio de sellado esta con el salvación. Espíritu Santo. De la promesa. y que sellado. Entonces, en ese momento comenzó la regeneración, ¿de verdad? Ahora, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta, pero no se vayan a molestar conmigo, ni que estoy hablando de una herejía. Pues yo les voy a enseñar algo diferente. enseñar para Somos guardar. salvos por obras. No somos salvos. ¿Por qué, Por la hermano? gracia de nuestro Señor. ¿Cómo? Porque Explíqueme. las obras para Dios, para Él, son como trapos de inmundicia, nos habla muy claro. Por eso, Romanos 3:10 dice, ¿qué dice la palabra? Dice, no hay ningún justo. No. Somos salvos por obras, hermano. No entendí, papá. No, y ahora estamos... No, Yo no sé, todavía no. Somos salvos por obras. Sí. ¿En qué obra? Somos salvos por obras. La única obra que hizo Jesucristo en la cruz. Somos salvos por Claro. obras, Porque no hay otra No hay obra que otra haya. obra que hayan hecho el hay hombre. un versículo que Somos dice que injustos. por las No hay obras que ningún ya el justo. Señor ha colocado. Por las obras de la Si no fuese el sacrificio de. Porque La fue un sacrificio, justicia fue una por obra. Dios. Pero perdón, Sacrificio. la diferencia está no por las obras nuestras, por las Claro, obras la de la Dios. obra de obra nuestro de Señor. Por eso. Porque ahora nosotros tenemos obras. Él murió por nosotros. Por- Él fue a la cruz por ahora nosotros. hacemos obra por Él nuestro dio, Señor. fue sacrificio por justificación nosotros. que tenemos ahora, ¿no? La obra no, la obra de Cristo en la cruz. No, ese fue, como dice, ¿no? La obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos salva, es la gracia. Que Dios ha preparado, porque Dios Pero ha no por preparado nosotros. obras. De antemano para que tuviésemos en En ella. ella. Efesios capítulo Efesios. 1, versículo 2, capítulo 2. Efesios. Por eso, hermanos, somos hechuras suyas, creadas en Cristo. Yo la suya se hace, hermano. ¿Para qué? Para Hacer dar buenas obras. hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque esa es Porque Él la lo puso de virtud de antemano Dios. para que Él lo puso de anduviésemos antemano. en ella. Entonces, La Segundo tercera. de Timoteo también nos habla 3:17, si no me equivoco, también Santiago. dice, el orden de Dios sea perfecto, ¿no? Para que andéis en buenas obras, sí. Timoteo 2, 3:17. 3:17. 3:16, 3:17, donde nos habla, ¿no? Que la Biblia
La es palabra. inspirada por Dios, ¿no? La escritura es inspirada por Dios. Útil Útil para para redarguir, enseñar, para enseñar, para corregir, para para instruir. en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Eso quiere decir que todas las cosas que suscitan el bien son para bien, como lo que ocurre hoy día, Claro. porque son obras Preparadas. preparadas de Dios. No hay nada casualidad, todo eso. Todo lo que Dios prepara, todo. Ahora, hermanos, voy a hablar. ¿Quién es la fuente de la gracia? Señor Jesucristo. Dios Padre La bendito. fe. El que fueron Ay, perdón. La fe. la fuente, La fuente de es el Dios el Padre. Él es el que provió. Él ¿Por qué? provió A ver, ¿por qué es la fuente? porque Él ya había planeado el plan de salvación. Él fue el que dio el cordero que fue inmolado el segundo. para que Él se sacie su justicia en Él. ¿Y en qué tiempo fue preparado? Antes de Antes de la Antes fundación. de la 20, hermano, 20. Bien. Bueno, 20. Ahora, si la fuente es el Padre, ¿el Hijo qué es? Si la fuente es el Padre, Él es, Camino a saber, él, Camino al cielo. él es nuestro Salvador. Él es nuestro Él intercesor. es la persona, el Intermedio, intercesor. Intermediario La abogada. entre Dios y El los hombres. Un intercesor. pasaje bíblico intermediario. 14 de Juan. ¿Qué dice? Que Yo hay- soy hay el un solo camino, la verdad intermediario y la entre Dios vida. y entre Dios y el hombre, entre Dios Hombres, y Jesucristo los y hombres, yo. Jesucristo. Hecho hombre. No hay otro camino. Otro Hebreo. pasaje. Yo Yo soy soy el el camino, camino, la la verdad verdad y y la la vida. vida. Nadie Nadie viene viene al al Padre Padre por sino mí. por mí. Entonces, ¿la fuente quién es? Dios. Dios primero, segundo, nuestro Señor Jesucristo, y después deja el Espíritu Santo, ¿Y qué es el Espíritu Santo? el consolador nuestro. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Él es el Él consolador es el nuestro, que actúa, ¿no? el que nos va a convencer de pecado, justicia y Claro. juicio. Entonces, ¿eso qué vendría a ser el Espíritu Santo? En medio El- Dios El es medio, la- el medio. El obra, medio que nos va a el medio de la conducir gente. No, el La medio. medio a es siempre Él usa el recordar medio, perdón. Espíritu Usa la Santo palabra, usa la... para hacer lo que Para hacer- Es a la gente. Claro, Claro, es es la nos gente, hace cae. recordar. Es el vehículo. El vehículo Es lo que, por eso recuerda que antes estábamos hablando que en Génesis que no, que el Espíritu Santo es el vehículo, porque no es Jesucristo. Dios es la fuente, Jesucristo el medio, porque hay un solo intermediador, Y el entre Dios y vehículo los es el Espíritu hombre. Espíritu Santo. ¿Quién es el vehículo que aplica esa verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el agente principal. ¿Y qué es lo que aplica el Espíritu Santo? Hermano Ernesto, ¿qué es lo que aplica el Espíritu Santo? Usa la palabra. ¿Y la fe Para dónde testificar a está? nuestro Señor Jesucristo. ¿La fe? ¿Dónde queda? Ya, espera, ahorita explico, pero ya. Dios es la fuente. Jesucristo es el intermediario. El Espíritu Santo es el vehículo. ¿Pero qué aplica el Espíritu Que Santo? nos lleva a Cristo Jesús. A recordarnos Vamos a todo. comenzar por hermana Eve. Quería agregarle algo, vehículo, otro término de vehículo que se le pueda dar. ¿Qué aplica? ¿Qué aplica? ¿Qué aplica? Claro, sí es. ¿Cierto? Él es el que Ejecuta. Ya, me gustaría utilizar más el que ejecuta. Ya. Dios es la fuente, Jesucristo es el medio y el Espíritu Santo es el que ejecuta, el que Perfecto. ejerce toda la ¿Qué usa? creación. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ejecuta? ¿Qué es lo que ejerce? ¿De qué forma? La fe. No, dentro de la fuente, que es Dios, lo que demanda, en este caso para la salvación, nos da la gracia, el don de gracia, el don de la fe, el convencimiento de pecado, de justicia y juicio. ¿Puede ser, hermano Néstor? ¿De qué forma ¿Qué es lo que aplica el Espíritu Santo? El ¿Qué es lo que Espíritu Santo, ejerce? ¿Qué es lo que ejecuta? Él usa la palabra de Dios Amén, para que la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? El El Evangelio. Evangelio. para convencer. Porque si no hay Evangelio, no puede No ejecutar podríamos nada. nosotros. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1? Y habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, había que oír primero la palabra de verdad, pero no solamente oír. ¿Qué es lo que sigue? Hacedores tiene que ser. ¿Qué es lo que hacedores. sigue? No solamente es oír, sino Practicar. creer. Porque habiendo oído la palabra de Dios, y habiendo la palabra de verdad, y habiendo creído,
Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en Tito, o sea, antes de eso ya, ese es el versículo 6, el versículo 5 está diciendo que nosotros hemos tenido que ser regenerados, o sea, lavados, ¿no? Regenerados para poder tener ese entendimiento, porque si no dice eso, no se aplicaría, ¿no? Claro, ahora, pero para que venga lo de Tito, vamos a ir, entramos a lo que el hermano José habló, ¿no? ¿Dónde se aplica la fe? ¿Dónde se aplica la fe? Ya hemos salido de Efesios, estamos entrando a Tito. Por eso... Pero la fe en la palabra, ¿no? Porque es un don de Dios. Amén. He aplicado al creyente para que él crea, tenga fe en lo que él va a recibir. Porque es el comienzo, ¿no? Porque habiendo creído y teniendo fe, porque bueno, también usa por gracia por medio de la fe, ¿no? También, hermana Nancy. Es la fe que nos conduce por medio del Espíritu, para que nosotros, todo lo que el Señor prometió se cumple a través de la palabra del Señor. Hermana Cristina. Ahí en que aplica, ¿cómo viene la regeneración? En Tito, ¿cómo aplicamos? Sí. La fe en la regeneración. La fe. Cuando nosotros fuimos regenerados, nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Sí. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros creímos, nos dio la fe, nos dio un corazón nuevo, nos cambió de un corazón de piedra, nos cambió a un corazón de carne. Y de ahí podríamos sentir la regeneración y ahí fuimos justificados, ¿no? Amén. Estamos tomando conceptos, hermana mía. Ahí, corroborando con la palabra de mi hermana, ¿no? Ahí, ¿no? Que no selló. Sí. El sello que nos puso Dios, ¿no? El Señor Jesucristo. Está ahí donde nosotros comenzamos nuestra santificación, ¿no? Progresivamente. Es la gracia de nuestro Señor. Por decir, Dios es el que nos da la sabiduría, es el don, ¿verdad? El don, la dádiva de Dios, donde nos habla Romanos capítulo 6, 23, nos dice la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? Vemos que Dios es el que nos da el don y a través del Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo para alabar, para su gloria y su alabanza mediante su palabra. Ya, perfecto. ¿Y la fe dónde está? El Espíritu Santo es el que nos lleva, el que nos convence. Que nos convence, por eso dice, ¿no? En Juan capítulo 16. Estamos hablando, no estamos hablando del pecador, estamos hablando de la regeneración, ¿no? De la regeneración. Estamos en la regeneración. Es el nuevo nacimiento del hombre, Claro. ¿no? Que Dios nos, primero, mediante la fundación, nos elige, nos separa, nos aparta, nos llama por su, ¿cómo se llama? La gracia irresistible o llamamiento eficaz. Él ahí nos lava, nos cambia el corazón, el Espíritu Santo. Somos justificados, al ser justificados somos redimidos. ¿Dónde está la fe? La palabra que va a Es el medio. La fe es el medio de la gracia y lo dice claramente en Efesios 2. Por gracia sois Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y eso es don de Dios. Bien, entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe, como habló la hermana Cristina, que es lo que sucede, que tiene que ser cambiado nuestro corazón. Porque para tener fe, primero el Espíritu Santo tiene que cambiar el corazón. De piedra y ponerle de carne. Cuando pone el de carne, es recién que el hombre puede reconocer a Jesucristo como Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es primero? ¿La fe o la regeneración? ¿O el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿La hermana? El nuevo nacimiento primero. ¿La hermana? la fe. La regeneración. Creer. ¿Qué te llega primero al hombre? ¿La fe o el Creer. La fe. La regeneración. La fe, creer. ¿Cuál es primero? La regeneración. En la regeneración, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero, la fe o la regeneración? La regeneración.
Si no nacemos primero, ¿cómo? Vamos a creer, Si no vamos nos da un corazón nuevo, Claro, ¿cómo no podemos tener vamos fe? a poder. Pero cuando Pero oímos ¿cómo? la palabra, Pero ¿cómo vamos a creer si no? Tenemos Pero creído. te va a dar un corazón nuevo para poder Claro. escuchar la palabra. Por más que te hable, un muerto tú lo hablas, por más que no te va a responder, tienes que nacer Nacer en de espíritu y en verdad. Nicodemo. Claro, si se trata de fe, Como dice Oye, en Nicodemo. Juan capítulo 3, Nicodemo. cuando dice... No, no. Para Era salvación, un sabio de la palabra. renacer de Era- nuevo, para salvación, fue la prueba. ¿Cómo puedo ser salvo? Claro, primero es por la Claro, ¿cuál es primero? Pero- La fe, la regeneración. Pero Jesucristo no dice tú tienes que creer primero. primero. No, tú tienes que renacer. Claro. Nacer de nuevo, no Juan nacimiento. 3. Pero ¿en qué momento viene la fe? Cuando al eres creyente? regenerado, así automáticamente. Claro, porque la Biblia No habla de tiempo. No, habla pero- de tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es primero? La fe o el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento No hay. Es, no se sabe. actúan casi Pero en el la mismo- fe- en el mismo tiempo. La fe en el oír la palabra, ¿no? La No fe está es por el escrito. oír y oír la palabra O sea, de Dios. si yo la he escuchado y he creído, Pero por fe, has tenido que ser por fe limpiado. en lo que Tiene he que estar creído. arrepentido. Claro, Pero ¿en qué momento se usa la fe entonces que ya La Biblia no lo enseña. en la no regeneración. la Pero yo enseña? pienso que cada uno puede analizar Su interior. claro, En el su momento que experiencia. llegó a Cristo Jesús, ¿no? Claro, No, porque pero son- la fe que tengo en- La fe que tengo por la gracia que fue dada de eso. Es una sola forma, pero es diferentes particularidades. Hay algo que explica la Biblia. Perdón, no explica la Biblia. Es una definición teológica. Son la fe y el arrepentimiento son dos gracias gemelas, dos gracias gemelas, pero que presentan funciones diferentes en la vida del hombre. Que no sabe en qué momento llega primero la fe y el arrepentimiento. Porque la palabra de Dios dice, por medio de la fe soy salvos. Y el Señor Jesucristo dijo, arrepentidos. Pero cuando Dios se va regenerando, se va apartando. Entonces, hermano, la pregunta a lo que usted fue, ¿la fe o la regeneración? Es la regeneración. ¿En la fe o la regeneración? ¿Cuál de las dos viene? La regeneración es cuando uno se convierte a Dios, como dice... Porque en Ezequiel segunda de- 36:25 dice, esparciaré sobre vosotros agua limpia, y si seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, porque éramos inmundos, ¿no? Estábamos muertos. No, o sea, un muerto no puede oír la palabra. Y solamente el Señor te abre los oídos cuando tú vives. Entonces es la regeneración, agua de vida. Usted dijo que Dios es fuente de vida. Y la hermana también dijo que Dios nos ha quitado el corazón de piedra para colocarnos un corazón de carne, Ezequiel, ¿no? Y quitaré de vuestra Solamente carne, si Él no coloca ese corazón de vuestra carne, carne, nosotros corazón de no podemos piedra, hacer Dios daré un corazón de Y carne. de Cristo Jesús no lo reconocemos. Y ahí es donde en Ezequiel 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. 36, ¿Cuál sería? Entonces, ¿cuál es primero? La regeneración. La regeneración. Juan 3. Pero la fe llega, o sea, primero es algo increíble. El hombre está muerto. El hombre está muerto espiritualmente. Viene la palabra de Dios. Hemos sido elegidos. El Señor dice, este es el momento de César. Viene la palabra de Dios y el Espíritu Santo en ese momento va a despertar, va a cambiar. O sea, no nos muestra, cambia mi corazón, escucho el Evangelio y lo que antes rechazaba, lo que antes detestaba, ahora lo comprendo, ahora lo creo. En ese lapso han pasado 4 cosas: regeneración, fe, arrepentimiento y justificación. Porque la palabra de Dios dice que habiendo creído fuimos justificados. ¿Por qué hemos sido justificados? Por la fe. ¿Y quién nos dio la fe? Dios, porque es un don. Es un regalo. Justificados pues por medio de la fe en Jesucristo, ahora tenemos paz para con Dios y Por en medio de Romanos nuestro 5:1. Señor Jesucristo. Romanos 5. ¿No es cierto? Por gracias soy salvo por medio de la Hermanos, ustedes se dan cuenta cuántos pasajes están conociendo ustedes y no, cómo lo están exponiendo, y esa es la forma. También. Bien. Entonces, vamos a Romanos. ¿Y qué le parece?
Ah, yo tengo una pregunta. Dime. Sí. ¿En qué momento se manifiesta el Espíritu Santo de la vida de la persona? El creyente. Hermana Nancy, puede responder a la pregunta. ¿En qué momento se manifiesta la obra del Espíritu Santo en el creyente?